to you and share with you something that I have been thinking about. Quiero compartir con ustedes algo en lo que he estado pensando And I'm going to try to relate it to being a mother y quiero relacionarlo con el hecho de ser una mamá or parents. o padre de familia. But first I want to talk about gardening. Pero primero que todo quiero hablarles acerca de jardinería. I'm sure some of you have family members that work in landscape. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen familiares que trabajan en jardinerías. Or maybe you yourself like to garden. O tal vez a algunos de ustedes les gusta trabajar en el jardín. And I want you to think about what you need to have a garden. Y quiero que ustedes comiencen a pensar en lo que se necesita para trabajar en el jardín. And there's several things. Hay diferentes cosas, There are shovels and the tools. palas, herramientas, But there are two things that are very important. pero hay dos cosas que son muy importantes. You need the seed Necesitas la semilla and you need the dirt. y necesitas la tierra. The dirt is very important. La tierra es muy importante And I think about my husband's experience. y yo he pensado en una experiencia que tuvo mi esposo. When we lived in Costa Rica, Cuando vivíamos en Costa Rica, Benito would take a plant, a branch of a plant, mi esposo Benito tomaba una rama, un pedazo de rama, and he would stick it in the ground, y él lo metía en la tierra, and it would grow. y entonces de un tiempo después comenzaba a florecer y a crecer. And then we moved to the United States, Después de un tiempo nos movimos hacia los Estados Unidos and we lived with my father. y vivíamos con mi papá. And so Benito would take a branch of a plant, Y Benito entonces, cuando cortaba una planta, agarraba una rama and he did what he did in Costa Rica. He stuck it in the ground. y hizo lo que hacía en Costa Rica. Entonces esa rama la agarró y la metió en la tierra, But it wouldn't grow. pero no creció. And so the dirt is very important. Así que la tierra es muy importante. But today I'm thinking of a specific seed, Pero hoy estoy pensando en una semilla específica. I'm thinking of a mustard seed. Estoy pensando en la semilla de mostaza. And I don't know if you've ever seen a mustard seed, Yo no sé si ustedes han visto una semilla de mostaza, but it's very, very small. pero es muy, muy pequeñita. Okay? And in the Bible, Y en la Biblia, in Matthew en el libro de Mateo 17:20, 17:20, the mustard seed is compared to faith. la semilla de mostaza es comparada con la fe. And what exactly is faith? ¿Qué es exactamente la fe? Well, we're told in Hebrews Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos 11:1 11:1 that faith que la fe is the convictions of things not seen. es la convicción de aquello que no se puede ver. And we have to take this faith, we have to take this seed Y debemos tomar esa fe, esa semilla, and put in some dirt y ponerla en tierra in order for it to grow. para que pueda crecer. And like Benito's experience, Y como les conté la experiencia de Benito, there's good dirt hay tierra fértil o tierra buena and there's dirt that's not very good. y hay tierra que no es fértil, no es buena. And I think all of us have faith. Y yo pienso que todos nosotros tenemos fe, But what is important is where we put our faith. pero lo que es importante es dónde o en qué ponemos nuestra fe. There are people Hay personas who have a lot of faith quienes tienen mucha fe in the world. en el mundo. They put their hope in the world.
Ellos ponen su fe y su esperanza en el mundo. In fact, they put a lot of faith De hecho, ponen una fe muy grande in the world. en el mundo. And maybe it grows, Y tal vez crece, but when difficulties come, pero cuando las dificultades o los problemas llegan, it dies or becomes discouraged. se desilusionan o simplemente su fe muere. So even though it may grow some, A pesar de que creció un poco, it doesn't give the fruit, no da los frutos and people are disappointed in the result. y entonces las personas se decepcionan en los resultados. So it's not very good soil. Entonces no fue una tierra muy buena. But if we take our little bit of faith Pero si tomamos un poquito de fe and we put it in where's the fertile soil? In God, y si la tomamos ese poquito de fe y la ponemos en donde, en Dios or in God's word, o en la palabra de Dios, this seed esa semilla will grow. va a crecer. But how will it grow? Pero ¿cómo es que va a crecer? Well, it's going to grow, according to Romans Según el libro de Romanos, va a crecer. 10:17. Romanos 10:17 nos dice cómo es que va a crecer. The faith grows by hearing, Que la fe crece por el oír. and hearing the word of God. El oír la palabra de Dios. Okay, so it comes from hearing, Entonces, viene por el oír. and that could be physically hearing the word, Y eso puede ser escuchar la palabra físicamente. okay? Maybe you can have a tape of God's word, Por- and por- you can just listen to it. Puedes tener, por ejemplo, un CD o un equipo de audio donde escuchas la palabra de Dios. And another way of hearing it Y otra forma de escucharlo is reading it. es leer la palabra. Those are two ways that we can hear it. Reading it, in fact, reading it out loud, and listening to it being read to us. Esas dos son dos formas en las que podemos escuchar la palabra. Leer y leer en voz alta o por medio de algún equipo de sonido. So as we hear the word of God, Mientras escuchamos la palabra de Dios, and it becomes a part of our lives, comienza a formar parte de nuestra vida. our faith will grow. Nuestra fe comienza a crecer. And it begins to produce fruit. Y comienza entonces a producir frutos. Okay. In the word of God, En la palabra de Dios, the mustard seed la semilla de mostaza is also compared to the kingdom of God. también es comparada con el reino de Dios. And the word of God is part of that kingdom. Y la palabra de Dios es parte del reino de Dios. And the word of God says that this will grow and produce fruit and become very big. Y la palabra de Dios dice que esa semillita pequeña va a comenzar a crecer, a dar muchos frutos y va a hacerse grande. And this is part of the kingdom of God too. Y eso es parte del reino de Dios también. We are also told in Proverbs También en el libro de Proverbios nos dice la palabra, 22:6, Proverbios 22:6, it tells us that if we train up a child in the ways of God, he will never depart from it. nos dice que si educamos al niño en la palabra, nunca se alejará de ella. And so, as
how are we going to do that? It's by putting our faith in the Word of God. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es poniendo nuestra fe en la palabra de Dios. And as we grow in our relationship with God, Y mientras nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, we will be able to train up or teach or show our children how to vamos a walk. ser capaces de enseñarles o entrenarlos a nuestros niños cómo crecer en la palabra de Dios. And there's a verse in Deuteronomy that says that we should be talking to our children about God when we get up in the morning, when we walk, and when we go to bed. Dice la palabra de Dios que debemos hablar con nuestros niños y hablarles de la palabra de Dios todo el tiempo, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando estamos con ellos, todo el tiempo. So this is how we, as parents or mothers, can train up our children. Así es como la Biblia nos dice que nosotros como madres o como padres debemos entrenar en la palabra de Dios a los niños. Because we're raising children in a time, a very difficult time. Estamos educando a nuestros hijos en unos tiempos que son muy difíciles. Some of you were born in another country. Por ejemplo, algunos de ustedes que están viendo este video tal vez crecieron o nacieron en otro país. And so you grew up in a different culture than the United States. Por ejemplo, ustedes nacieron tal vez en un país que tiene una cultura diferente a la de los Estados Unidos. And now you live in the United States. Y digamos, tal vez algunos de ustedes que están viendo este video ahora están viviendo en los Estados Unidos. And your children are growing up in the culture of the United States. Y sus hijos ahora están creciendo en la cultura de los Estados Unidos. So as believers, we need to teach our children a third culture. Entonces, como creyentes, nosotros debemos educar y enseñarles a nuestros hijos una tercera cultura. And that is the culture of the kingdom of God. Y esa es la cultura del reino de Dios. Because in the culture that you grew up in, Porque en la cultura que tú naciste allá en tu país, there are things that are in agreement with the Word of God. hay cosas de tu cultura que están de acuerdo a la cultura del reino de Dios. And there are things that are not. Y hay cosas que no están de acuerdo a la cultura de Dios. And it's the same in the U.S. Es lo mismo en mi país, en los Estados Unidos. There are things that are in agreement with the Word of God. Hay cosas en los Estados Unidos que están de acuerdo con la palabra de Dios, And there are things that are not. pero también hay cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. But as a believer, Pero como creyentes we need to live in the kingdom of God. necesitamos y debemos vivir en la cultura del reino de Dios. And the only way we're going to know that Y la única forma en que nosotros vamos a saber eso is the Word of God. es por medio de la palabra de Dios. So, as parents, as we grow and we flourish, then we will want to share it with our children. Entonces, como padres de familia, como madres, como papás, mientras nosotros crecemos en la palabra de Dios, entonces vamos a saber cómo pasarle eso a los niños. Because the reason why this small seed grows Porque la razón por la que esa semilla tan pequeñita crece is because of where it's planted. es porque ha sido plantada en tierra fértil, o sea, ha sido plantada en la palabra de Dios. So don't concentrate on the amount of faith, No te concentres en la cantidad de fe o el tamaño de la fe, but where it's put. pero ¿dónde pones tu fe? And that's my thought for today.
Y eso es lo que quería enseñarles el día de hoy. Gracias, quiero darle gracias a mi esposa. I want to say thank you to my wife. Soy su hermano, su siervo, su amigo, Benito López Abarca. Mi esposa, Patricia, con un apellido larguísimo, Shiswell. Gracias a mi esposa por esta enseñanza. Piensa y medita en lo que mi esposa te ha enseñado, porque no son palabras de ella, son palabras de la Biblia, es palabra de Dios lo que hemos escuchado. Es importante que transmitamos a las nuevas generaciones la palabra de Dios. Así que te invito a que leas, medites y practiques la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu atención. Voy a acercar un poco la cámara a la pizarra para que veas lo que mi esposa escribió ahí. Así que nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Gracias. Ahí tienes las citas bíblicas para que lo busques en tu casa, las leas, las medites. Tienes el diseño que hizo mi esposa acá sobre las semillas. Una es sembrar la fe en el mundo, en las cosas del mundo. Y la otra es sembrarla en la palabra de Dios. Ambas crecen, pero el final es diferente. Tienes la otra cita de Proverbios y de Romanos.